la conversación también que se mantuvo con el diputado por el Frente Amplio, Mariano Tucci, partícipe además de esta reunión de la bancada Frente Amplista con las autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué de lo que se desprende de esa conversación amerita para ustedes algún, no sé, punto que sea debatible? ¿Va a cambiar la estrategia? ¿Va a cambiar en algo la mirada que se tiene sobre el concepto de seguridad pública y o criminalidad? ¿O no necesariamente? Hasta hace muy poquito creo que celebrábamos entre todos la idea de que parecía haber en el horizonte como cierto acuerdo, ¿no?, nacional, de consenso, de política de Estado, tras los fracasos más grandes, más chicos de las últimas administraciones ante el tema. Creo que era momento de una política nacional. ¿Se sigue por allí o algo cambió? Para mí, ahí vos sabés que yo venía recordando cuando venía para el programa que yo trabajé acá en Estado Casmía hasta 2016. O sea, ¿Te comiste todo el renuncia a Bonomi o no? Me comí todo el renuncia a Bonomi, Sí. esto no se puede más, todo. Sí. Y si yo me pongo en 2016, cuando yo, en mi primera etapa en Esta Boca es Mía, me pongo ahora, el tema de la seguridad pública sigue estando en agenda para las personas. O sea, las personas no hemos podido solucionar, no estaba solucionado en aquel momento y venía de años, y 9 años después seguimos con el mismo tema en agenda. O sea, tenemos problemas serios en seguridad pública. Sí. Pasa que por eso es necesaria una política... ¿no? Por el 2017. Pero por todos ahí. los años era un récord, y más. No, el récord enmarcado en década. Pero bueno, pero la cuestión es que siempre creíamos que estábamos, cada año creíamos que estábamos peor, y nos sigue pasando, y nos va a seguir pasando seguramente durante mucho tiempo. Por eso es necesaria una política de Estado, porque si cada 4 o 5 años o con cada impronta de ministro vamos a cambiar, bueno, vamos a estar complicados. A mí me pareció muy buena idea, por ejemplo, la permanencia de Diego Sanjurjo en el Ministerio del Interior, porque cuando vos, una de las personas que piensa que cranea, sigue de una administración para la otra, es porque hay algo en común. Claro. O sea, seguramente por lo pronto la mirada de hay una mirada famosa que se instaló, en ¿no? común que está por ahí. Y después otros jerarcas que también siguieron en sus funciones o que de repente cambiaron de lugar, pero que, o sea, me parece que no hubo una ruptura total con lo que pasó antes, más allá de algún chascarrillo. ¿Por qué pones cara de que no? No, yo no. Pero pará, entonces déjame terminar la idea. Entonces, bueno, esto a mí me da la pauta que se puede estar tomando en serio esto de no podemos todo el tiempo cortar y empezar de cero, porque si no, o sea, y las cosas que haya que cambiar el rumbo, que haya que cambiar la mirada, porque obviamente al cambiar el gobierno no vas a pensar exactamente lo mismo, que tenés que ir por el mismo lugar, bueno, se irán cambiando. Esta cuestión, cuando se empieza a hablar del presupuesto, sí, está claro, todas las cosas necesitan presupuestos, pero van a pedir presupuesto todos los ministerios, todo, y no vas a esperar a que se empiece a ejecutar este presupuesto para hacer las cosas. Claro. Con lo que tenés tendrás que darle... y tendrás que darle, asignarle el presupuesto que ya tenés votado a lo que creas que es la prioridad en el momento. Que no es menor, ¿eh? Sigue habiendo un problema grande con el tema de los homicidios. Lo de los homicidios no para. Todos los días una cosa nueva. Y la verdad que yo ya no tengo muy claro. Creo que es momento también de pensar en otras estrategias que no tengan solo que ver con la cuestión policial, y ojalá que en algún momento, a mí hay un tema que me gusta mucho y que me parece muy interesante, que tiene que ver con las decisiones urbanas y el urbanismo estratégico, ¿no? Y empezar a tomar decisiones en la ciudad que nos ayuden a mejorar la seguridad pública, como poblar las calles nuevamente, devolverle la ciudad a los ciudadanos y a los vecinos, y empezar por ahí también a hacer pequeños cambios y para que todos trabajemos en una misma línea. Bien, entonces, no, yo decía que no estás de acuerdo? No es que no esté de acuerdo. Digo que para construcción de una política de Estado requiere un proceso, claramente. El proceso, este gobierno recién se está instalando. De hecho, fue la primera reunión del ministro con la bancada de legisladores oficialistas. Dio su primera versión de los temas. La presencia de Sanjurjo en el Ministerio del Interior, digamos, es muy poquito para construir una política de Estado, ¿verdad? Eso, porque entre otras cosas va a requerir de leyes y demás. Creo que, insisto con esto,
la impronta del nuevo gobierno no precisa el nuevo presupuesto. Obviamente que se va a aplicar a fondo con el nuevo presupuesto por la distribución de recursos que entienda que tenga que hacer en función de cuáles son sus objetivos. Pero no podemos esperar 6 meses, la sociedad, el Uruguay, cuando el gobierno dijo, o por lo menos tiene una idea de cómo ir caminando en el combate a los delitos. Ya por ahí se habló de que, no sé si para ahora o para cuándo, hay un tema con las motos, que no es un tema uruguayo, yo siempre digo, es un tema más internacional. Las motos son el vehículo utilizado para provocar la mayor cantidad de homicidios, de rapiñas y demás. Entonces están viendo de generar una especie de chip como matrícula. Sí, perfecto. Eso se hizo en otros países, se hizo en Perú, en su momento se hizo en Colombia, cuando el tema del narcotráfico, con algunas medidas que no eran necesariamente por la matrícula, sino por la prohibición de que fueran 2 personas en las motos. Y en Perú ya se implementó, en diciembre decía, un chip que acá incluso en el gobierno pasado se estuvo en conversación entre el Ministerio de Transporte, y quiero ser preciso con esto, con otras dependencias, creo que era el Congreso de Intendentes, para instalar justamente en el mismo tag que podés pasar, que tiene mucha información y es una tarjetita, tiene la información del vehículo, el padrón, indamais, año del vehículo, mucha información. No se llegó a ningún acuerdo. Yo me temo porque la chapita esa que te dan las intendencias es una fuente de recaudación. Sí. Acuérdense de Metediera, ¿no? El nuevo director de la UNACEF, vinculado a todo lo que se quiere hacer para regular, o por lo menos tener mayor capacidad de fiscalización, y sobre todo, en pos de la seguridad pública en general, recibió amenazas por meterse con las motos, ¿no? Bueno, por eso, acá se está hablando de matrículas electrónicas para las motos, justamente yendo en esa línea que yo decía, Perú y otras cosas que me parece que puede andar por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Fernanda? No, nada. Yo sobre este tema en realidad no tengo nada que opinar hasta... Siento que voy a poder opinar cuando se presente el Plan Nacional de Seguridad sobre las medidas concretas que se van a proponer, y después en base a eso, después de un tiempo prudente, cuáles son los resultados. Pero mientras tanto... ¿Te preocupa que se haya anunciado que, creo que fue el propio ministro Negro que habló de que el diagnóstico y el diseño del plan iba a llevar el quinquenio entero? No significa que no se haga nada mientras, pero caramba, un tiempo prudencial para la elaboración de un diagnóstico. Quiero darle carta favorable a estos días, a ver cómo lo desarrollan. Estamos esperando cuáles son las medidas concretas. Siento que todavía están en el tiempo en el cual las pueden llegar a proponer, pero creo que la reunión que se celebró ayer no es más que eso. No es más que una reunión en la que creo que existe un fin, más allá de informar a los legisladores, y es en términos de comunicación también, y abrir de alguna manera un poco el paraguas. Eso, por esta cuestión de que encontraron algo más complejo de lo que imaginaban. No sé, parece que todo era más complejo de lo que imaginaban. Siento que si en cada cartera van a salir a mencionar eso, ¿qué realidad estaban viviendo? No creo que sea de esa manera, porque de hecho Negro conocía muy de cerca cuál era la realidad por su cotidianeidad. Y de hecho, las primeras declaraciones sostenidas en el tiempo en cuanto a sus apreciaciones de cómo se venía gestionando el Ministerio del Interior, el buen concepto que tenía sobre Nicolás Martinelli, eran todas declaraciones que iban en otro sentido. Un día se despertó y pasó otra cosa. Medio raro, pero es parte del discurso político. Sí, yo quiero retomar un poco una pregunta que vos hiciste anteriormente, que es decir, si hay condiciones para un cambio y generar una política de Estado. Y yo quiero volver atrás un poco. Eleonora hacía una referencia al pasado. Digo, sobre los temas de seguridad, yo podría decir que hay como una fase que tiene que ver con la asunción de la izquierda del gobierno ya en 2005, donde conceptualmente se planteaba de que los elementos de inseguridad y tenían que ver con la pobreza, con la causa que lo provocaba y el contexto que lo provocaba. Sí. Y que por lo tanto bajar
de la pobreza del 40% a un 10%, como se logró en pocos años de los primeros Parecía gobiernos ser la franquistas. receta, ¿no? ¿Eh? Parecía ser la receta. Era aplicar la receta y que eso iba a modificar la realidad. Pasó que se salió de la pobreza, se bajó sustancialmente la deuda y la delincuencia subía. Y bueno, entonces, Le dijo consumidores y no ciudadanos. y entonces hay una primera. Y después hay una segunda visión que es decir, bueno, hay que reprimir, hay orden de no aflojar, hay que reprimir, y con eso vamos a resolver. No plantean. Entonces, a mí me parece que, y esto que tú decías recién de Martinelli, tiene que ver con que aparece una concepción que Sanjurjo de alguna manera la expresa. La dual, famosa. Claro. Pero que la expresa en términos teóricos, porque aparte es un investigador. Claro. Él es un investigador de la temática, no es un actor del aparato represivo, ni un actor en términos políticos, sino que él, en su perfil, ha sido un estudioso de eso como hay otros. Y esto es un dato nuevo de la realidad. Han aparecido investigadores en términos de ciencias sociales sobre política, sobre ciencias criminológicas, que empiezan a producir insumos, ciencia que empieza a decir, bueno, esto pasa por acá, ya deja de ser el manejo del punto de vista de aquel actor, bueno, el policía, perdón, el jefe... Bueno, yo entiendo dónde va, Edgardo, pero a ver, ¿se necesita un experto para advertir que obviamente ni la visión romántica que se le echa en cara al Frente Amplio en sus inicios de administración, ni la mano dura de la derecha más a la derecha de la coalición republicana? Por esas experiencias y lo que dan y lo que no pueden dar, y incorporar información, incorporar ciencia, que no solo incorporar tecnología, porque incorporar tecnología es decir, bueno, mejores revólveres, mejores armas. No. Ciencia que diga, bueno, acá las dinámicas humanas, las dinámicas represivas, las dinámicas del delito transitan por determinados mecanismos, comparar realidades y empezar a generar un acúmulo. Y para mí no es nada menor el hecho de que recién lo planteaba ella, y el que es ministro de Interior no es alguien de carrera política, es un hecho interesante, digamos, que es un ministro negro que no es un político, que incluso la subsecretaria, Gabriela Valverde, no es tampoco un político, digo, es alguien para mí que tuvo una cierta carrera dentro del Ministerio de Interior, entonces, desde otra perspectiva. Entonces me parece que hay condiciones. El tema de la visión dual que tú señalabas, que me parece que da elementos, como para generar las condiciones, como para generar una política. Las condiciones que eso cristalice, lo veremos. Yo estoy de acuerdo con ella. Veremos si dentro de unos meses hay algo más armado y que cristalizó. Ojalá se logre eso y que implique una visión compartida por los actores políticos de los distintos partidos que están en el espectro político nacional y que eso cristalice como una política pública. Desde ese punto de vista, me parece que hay una realidad nueva que es distinta a la de los inicios de los periodos gobiernos anteriores. Connie, perdón. Yo creo que todavía estamos lejos de que esté claro cuál es la política de seguridad, entre otras cosas porque el sistema político, a mí me parece que se puede determinar cuando uno escucha a los actores políticos opinando sobre este tema, lo que tienen más importante es perplejidad. Es decir, la perplejidad es el estado que uno adquiere cuando no sabe para dónde va a salir. Cuando probó todo y nada le funcionó. Y, a ver, primero, los perfiles de los ministros han sido los más variados. Han incluido profesores universitarios como Juan Andrés Ramírez, catedrático de Derecho Civil, profesionales dedicados a la política con larga trayectoria en el mundo profesional como Stirling, que llegó a hacer una gestión que en su momento se supuso que había sido exitosa y que por lo tanto fue candidato a la presidencia en el famoso episodio de la derrota del Partido Colorado, que se vio afectada, digamos, por otros componentes.
el comienzo del Frente Amplio con Díaz, en donde estaba una visión más romántica y con algunas referencias a la experiencia socialista en Europa y a la teoría del buenismo. Después pasaron todos, digamos, y un largo periodo del bicho Bonomi, que obviamente, como se recordaba, incluía que la gente decía que se vaya el bicho Bonomi. Ahora, primero, el doctor Negro goza de respeto colectivo. Eso es muy importante. Sí. Ahora, tampoco nadie le atribuye erudición. No, es verdad. No lo vimos dando conferencias porque inclusive es una persona de perfil bajo para el público en general. Puede ir al supermercado y nadie lo va a acosar. Pero sabe, está en el mundo de la fiscalía y por lo tanto de la conexión con el mundo policial y se ha rodeado de un grupo de gente que por lo menos no generan ninguna forma de rechazo público, aunque hay algunos que tienen trayectorias policiales un poco discutibles. ¿Qué va a pasar? Lo que sé es que no puede esperar a la instancia del presupuesto, porque la instancia del presupuesto no es agosto. Agosto es la presentación. La instancia del presupuesto es la primera semana de enero, cuando el presupuesto entra a regir. Exacto. En el mes de junio está la rendición de cuentas del año pasado y además puede hacerse una ley de urgente consideración. Si tuvieran el manual, ¿para qué hacer? Falta Alfredo, por favor. Yo creo que está un poco el que... no están haciendo nada. Hace 25 días que asumió el gobierno, ¿no? Yo sé que a algunos les parece que... Alguien dice que no están haciendo nada. Sí, hay mucha gente que dice, no están haciendo nada. No, es decir, ¿quién? Escuchar medios, escuchar radios, escuchar cosas... Pero sí, políticos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ningún anuncio. Es decir, vamos a entendernos. Yo creo que 25 días, aunque parece un siglo, para algunos, sobre todo los derrotados, les parece mucho tiempo, creo que denle tiempo al tiempo. Negro ha hecho varias cosas. Mantuvo a muchos de los jefes de policía de la administración anterior, cambiándolo de lugar. Estaban en lugares, en cargos de responsabilidad. Claro, los cambió de lugar, pero los mantuvo. Mantiene a Sanjurjo, que es importante. Pone a Luis Parodi en la dirección del Liberado. No es poca cosa. Se habla ya del tema de cárceles como un tema central. Se habla de desarmar a la población como un tema central. Es decir, está haciendo cosas que son muy interesantes. Y perfil bajo. Lo único que yo no le perdono a Negro es que nos robó a Verónica como comunicadora. Eso es imperdonable. Y eso tiene un enemigo declarado en este panel. Negro. Bueno, pero mira, viste cómo son las cosas. Eso también habilitó el regreso de Elena Navatal. Bueno, pará, no me comparé, no me comparé. Me teñí de rubia y todo. A todo, imagínate. Imagínate. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta mañana. Chao, chao.